Ok, ahora vamos a conversar sobre, como les venía explicando, los niveles de cualitativos del lenguaje que define Ángel Rivière en su propuesta y que está muy bien documentada. Yo la he utilizado como una referencia desde el punto de vista de cualitativo, como lo plantea él, para poder identificar un poco a aquellas personas que no estamos muy claras en realidad cuál es el potencial de comunicación que tienen nuestros hijos, en qué nivel están y hacia dónde debemos ir. Les anticipo que esto no es una situación estática, es solamente, digamos, un perfil de entrada que además se profundiza con una serie de instrumentos, pero que me permite decir, bueno, este niño o mi hijo está en ese nivel y yo necesito ir aumentando a un nivel siguiente, de una forma progresiva, de una forma intensiva, constante, y que esto lleva un tiempo para niños, para unos más, para otros menos. Algunos podrán desarrollar lenguaje, otros aún pasando mucho tiempo, por el que no debemos desistir del intento, pero habrá otros casos que lamentablemente pues no llegan a ser verbales y necesitamos establecer algún sistema de comunicación por la vía más efectiva. Yo por muchos años me mantuve en una posición de luchar con la, diríamos como, era una negación de que todos pueden hablar, de alguna manera todos podemos existir, porque realmente he visto casos de personas que han podido desarrollar comunicación, no una comunicación fluida, pero sí a través de algunos sustantivos, expresar algunas necesidades básicas. Pero creo que lo más relevante definitivamente no es que verbalice, que articule palabras, sino que pueda haber alguna comunicación que donde tengamos un lenguaje en común, nos podamos entender y que respetemos su condición, eh, que en algunos casos pues lo pueda limitar y que sigamos a la vez intentando desarrollar cada vez más alternativas de comunicación. En mi experiencia he podido ver casos que veíamos, pensábamos que no iban a lograr comunicarse y comienzan 6 años, 7 años, 8 años a verbalizar, y en otros casos donde tenemos niños que hablan, que verbalizan, pero no se comunican. Esto es algo muy particular, muy individual y no se puede generalizar. Ángel Riviera establece en los niveles cualitativos del lenguaje, en primer lugar en el nivel uno, dice que la función comunicativa, este es el nivel más bajo, donde no hay un intento de comunicación. Entonces él habla de ausencia de comunicación, entendida como cualquier clase de relación intencionada con alguien acerca de algo. O sea, totalmente sumido en otro mundo y donde pareciera que no hay nada, como dicen a veces, es que no encuentro nada que lo motive, nada que le interese. Siempre hay algo, pero podemos entender que a lo mejor está muy bajo su nivel de su función comunicativa. En el lenguaje expresivo, estas personas, niños, jóvenes o adultos, tienen una ausencia total del lenguaje expresivo. Puede haber un mutismo, que suele ser total o funcional, y las verbalizaciones pueden ser no lingüísticas, es decir, sonidos estereotipados que no tienen o inclusive hasta palabras, pero que no tienen un objetivo comunicativo. En el lenguaje receptivo se presenta lo que algunos especialistas llaman sordera central. La sordera central es aquella donde el individuo tiene la posibilidad de escuchar, es decir, su canal auditivo desde el oído hasta su cerebro no tiene ninguna falla, pero pareciera que no escuchara. Ignora por completo lo que pasa a su alrededor, aunque y sorprendentemente tiene algunas respuestas auditivas a unos sonidos que no son a lo mejor los más significativos, o para el resto de los que estamos a su alrededor, y en otros momentos pudiera aparecer con una conducta de hipersensibilidad auditiva. Gracias a Dios son pocas las personas que tienen esta condición de un nivel uno, pero en caso de que lo hubiere, pues nosotros vamos a tratar siempre de subir, de establecer un sistema de comunicación que lo vayamos incrementando progresivamente, verbal o no verbal. En el nivel 2 podemos encontrar
que en la función comunicativa la persona realiza actividades de pedir. ¿Cómo lo hace? Mediante consignas, eh, como utilizar llanto, como utilizar la mano o de otras personas para llevar hacia el objeto deseado. Generalmente no existen lenguajes de señas o palabras para expresar deseos, sino miradas, llantos, alar a la persona. En el lenguaje expresivo es predominantemente ecolálico, en caso de que haya verbalizaciones, o compuesto de palabras sueltas. Aparecen funcionales ecolalias y palabras funcionales. Es decir, cuando se refiere a ecolalias funcionales, estamos hablando de una ecolalia, donde el niño está repitiendo algo, pero que ese algo está relacionado con lo que realmente le interesa. Um, Puede ser que él te exprese, por ejemplo, la palabra baño o haga la seña de baño cuando quiere ir al baño, cuando está mojado, a lo mejor la generaliza para otras cosas, está repitiéndola de una forma constante. Puedo comentar el ejemplo de un niño que teníamos que él continuamente, de una forma ecolálica, él decía pipi baño, pupú baño, pipi baño. Y ese pipi baño le podía servir para ir al baño, pero también le podía servir como una forma de comunicación para levantarse de la mesa, salir del salón, eh, y aunque no tiene correspondencia con la intención definitiva, él entendió que con esa frase podía salir, y eso es utilizar una ecolalia de forma funcional. Y palabras funcionales, pues muy puntuales donde eh, las repite, las expresa, pero no puede constituir una oración. No hay una creación formal de oraciones, no hay discurso ni conversación. En el lenguaje receptivo, esta persona comprende órdenes sencillas, generalmente los asocia con algunas señas, consignas, expresiones de la madre y están referidas a la rutina diaria. En el nivel 3, Ángel Riviera establece que la función comunicativa se puede realizar a través de signos para pedir. Pueden ser palabras, símbolos, señas, gestos o símbolos aprendidos en un programa de comunicación. Es una comunicación muy básica para pedir o rechazar cosas. Generalmente no es para contar, para narrar, para describir, para expresar sentimientos, no. En el lenguaje expresivo pueden usar frases y oraciones con reglas lingüísticas aprendidas, no llegan a configurar un discurso, no organizan una conversación y hay emisiones tanto verbales como no verbales que son irrelevantes. O sea, frases, parafraseo de textos de una película o de un comercial de televisión que no tienen un significado definitivo. En el lenguaje receptivo comprende los enunciados de forma literal o poco flexible, comprende preguntas, puede responder preguntas como cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde vives, y las respuestas son generalmente cortas, y la pregunta debe ser corta, así mismo como instrucciones simples o instrucciones de dos o tres, de secuencia de dos o tres órdenes. El nivel 4 es un nivel ya mucho más alto y complejo, sin dejar de tener sus características particulares. En la función comunicativa hay un empleo de conductas, de conductas comunicativas para declarar, comentar, pero suele haber escasez de declaraciones o expresiones verbales referidas a su mundo interno, es decir, a qué siento, qué pienso, qué me afecta, qué me importa. Es una comunicación más mecánica, la comunicación tiende a ser poco recíproca, o sea, quiero expresarlo, mis ideas, pero no me interesa mucho lo que tú pienses o lo que piense el otro, ni cómo lo percibe. En el lenguaje expresivo es posible que la conversación, aunque tiende a ser lacónica, pues se manifiesta dificultades para encontrar temas de conversación, de intercambiar roles. El lenguaje puede ser rebuscado, puede tener un vocabulario muy amplio, como en el caso de los niños con Asperger o con alto funcionamiento. Es poco natural, una entonación aplanada, habla como extranjeros, poco sutil, nos conocen lo que es discreción o prudencia para expresar alguna cosa. El lenguaje es muy estructurado. En el nivel más alto, pues establece conversaciones y discursos, pero con muy un poco alejados
de esa naturalidad de la conversación de las personas típicas. En el lenguaje receptivo, pues hay una importante alteración sutil, una importante alteración en los procesos del significado de las palabras, es decir, entender frases coloquiales, lenguaje coloquial, lenguaje figurado, metáforas, chistes absurdos se le hace muy difícil. Necesitan un lenguaje mucho más organizado, más pausado y más puntual a sus intereses. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros desde Fundaciep hemos desarrollado un programa psicoeducativo desde hace 6 años y donde ese programa está abordando, utiliza un mecanismo de evaluación a través de un protocolo de desarrollo madurativo que lo hemos estandarizado, perdón, que lo hemos aplicado, no es un programa, no es una propuesta estandarizada, no tiene una función de evaluación diagnóstica, sino para determinar el perfil o el nivel o la línea base de donde vamos a partir para diseñar un programa en algún niño que se nos acerque. Lo hemos aplicado alrededor de unos 600, 700 niños a nivel nacional eh, y presenta un listado de conductas típicas por edades. También hemos logrado desarrollar un amplio programa psicoeducativo con conductas meta, con diferentes tareas y que abarca 6 áreas, 5 áreas del desarrollo y un área adicional que contempla todo el componente conductual, al que llamamos cooperación y refuerzo. Las áreas del desarrollo que nosotros trabajamos, pues el área de comunicación, el área psicomotora, el área cognitiva, el área socioafectiva y el área de autonomía. ¿Cuál es la propuesta de Fundaciep nuestra en lo que se refiere a la comunicación? Hemos profundizado cada vez más y las vamos a presentar acá. Como les comenté hace rato, nosotros queremos hacer más énfasis en lo que se refiere al componente pragmático, porque es el que más nos genera angustia, el que mayor afectación tiene. Pero vamos a terminar este segmento hablando del componente semántico, del pragmático, el fonético y el morfosintáctico. El componente semántico se refiere a la comprensión del lenguaje, se inicia mucho antes de que el niño emite la primera palabra y tiene que ver con esa sumatoria de vocabulario que vamos desarrollando desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, donde a través del lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo, o un vocabulario expresivo y un vocabulario receptivo, nosotros nos conectamos con el significado de muchas palabras en nuestro entorno. Las imágenes aquí expresan pues una serie de significados de palabras, objetos, acciones, características, atributos que tienen todo lo que nos rodea. El componente morfosintáctico está referido a la organización de las oraciones. Hay un orden de complejidad, el componente pragmático es imprescindible, el componente semántico lo necesitamos para desarrollar el morfosintáctico y el morfosintáctico tiene la particularidad que necesita, aun cuando nosotros lo enseñamos de una forma natural, quien lo enseña, en este caso los psicoeducadores, terapeutas o docentes, tienen que tener un manejo lógico y un conocimiento de la gramática del idioma que nosotros, en este caso del español, que nosotros utilizamos para que podamos a la vez transmitirlo de la forma más adecuada. Donde enseñamos primero sustantivo, después enseñamos sustantivo más verbo, después le agregamos artículos o le agregamos adjetivos, hasta que vamos componiendo oraciones de sujeto, verbo y predicado. Vamos a cambiar a un tercer segmento.